Una fría y húmeda noche de septiembre de 1327, el silencio se apoderó del castillo de Berkeley, una fortaleza de piedra que se alzaba imponente en medio de la niebla inglesa. A lo lejos, solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas y el crujir de las antorchas encendidas en los pasillos. Dentro, oculto en una celda oscura y maloliente, un hombre esperaba su destino, no un hombre cualquiera, sino un rey. Eduardo II de Inglaterra, el monarca depuesto, el que alguna vez gobernó con poder y arrogancia, reducido ahora a la condición más humillante, un prisionero olvidado. Dicen que esa noche fue testigo de uno de los asesinatos más macabros y misteriosos de toda la historia medieval. Los cronistas de la época aseguraron que los gritos del rey se escucharon por todo el castillo, y que hasta los animales se inquietaron. La versión oficial que sobrevivió a los siglos cuenta que Eduardo II fue asesinado de la forma más cruel imaginable, con un hierro al rojo vivo introducido en su cuerpo, para que no quedaran señales visibles de tortura, y así ocultar el crimen. Una ejecución sin sangre, diseñada para borrar cualquier evidencia, pero imposible de olvidar. Sin embargo, detrás de esa escena dantesca, hay un halo de duda, una sombra que nunca se disipó. ¿Realmente ocurrió el asesinato como nos lo contaron? ¿O fue todo una elaborada mentira construida por sus enemigos para justificar su desaparición? Lo cierto es que Eduardo II no solo perdió su trono sino también su identidad, convirtiéndose en un fantasma histórico, una figura atrapada entre el mito y la realidad. Su caída fue tan escandalosa como su vida. Fue traicionado por su propia esposa, Isabel de Francia, conocida como la Loba de Francia, y por su amante y aliado político, Roger Mortimer. Juntos conspiraron para derrocarlo, acusándolo de incompetencia y debilidad, pero sobre todo, de algo que en aquella época era considerado imperdonable: su cercanía con ciertos hombres de la corte, especialmente Piers Gaveston, su favorito, su confidente, y posiblemente, su amor. El pueblo lo repudió, los nobles lo abandonaron, y su esposa lo entregó a sus verdugos. Pero incluso en su aparente muerte, Eduardo II no desapareció del todo. Durante siglos, rumores y testimonios contradictorios han circulado, sugiriendo que el rey podría haber sobrevivido, escapado y vivido el resto de su vida bajo otra identidad. Hoy, más de 7 siglos después, la ciencia moderna ha decidido enfrentarse a la leyenda. Los análisis de ADN, los estudios forenses y las nuevas investigaciones arqueológicas están empezando a revelar una verdad que podría cambiar por completo lo que creíamos saber sobre aquel episodio. Porque quizá la historia no fue lo que nos enseñaron. Quizá el rey que todos creían muerto, nunca murió. Y si eso es cierto, la pregunta más perturbadora no es cómo murió Eduardo II, sino por qué alguien quiso hacernos creer que lo hizo. Eduardo nació en 1284, hijo del poderoso Eduardo I. Era alto, apuesto y más amante de la vida campestre que del trono. En 1307 subió al poder, y muchos esperaban que continuara la gloria de su padre. Pero el destino le tenía preparado un camino muy distinto. Su amistad, y posiblemente amor, con Piers Gaveston, un joven noble arrogante, provocó la furia de los poderosos varones. Cuando Gaveston fue ejecutado, el rey juró vengarse, pero su autoridad se derrumbaba. Derrotado en la batalla de Bannockburn frente a los escoceses, y odiado por su propio pueblo, Eduardo perdió todo: poder, respeto y finalmente, la corona. Su esposa, la reina Isabel, conocida como la Loba de Francia, junto con su amante Roger Mortimer, invadieron Inglaterra. Eduardo fue capturado y obligado a abdicar en favor de su hijo, el joven Eduardo III. Desde ese momento, el antiguo monarca se convirtió en prisionero de sus enemigos, encerrado primero en Kenilworth y luego en Berkeley. Los cronistas describen a un hombre roto, desesperado, vigilado día y noche, y fue ahí donde la historia tomó su giro más oscuro. La versión más conocida cuenta que Eduardo fue asesinado de forma atroz. Sus captores, queriendo evitar señales visibles de tortura, habrían insertado un cuerno por su cuerpo, y luego un hierro candente, quemándolo por dentro hasta matarlo.
Una muerte tan humillante como dolorosa. Pero los historiadores actuales dudan. El cronista que relató el supuesto crimen escribió décadas después, basándose en rumores. Otros afirmaron que fue asfixiado con una almohada, o envenenado. La verdad, nadie la sabía con certeza. Y pronto comenzaron los rumores más extraños. Apenas unos años después, comenzaron a circular rumores de que Eduardo no había muerto. Un notario italiano llamado Manuele Fieschi escribió una carta asegurando que el rey había escapado del castillo, viajado por Irlanda y finalmente vivido como ermitaño en un monasterio de Italia. Incluso en Alemania, un hombre apareció diciendo ser el rey Eduardo II. Su parecido físico y su conocimiento de la corte inglesa eran tan sorprendentes que muchos creyeron en él. ¿Era un impostor? ¿O realmente el rey había sobrevivido a su supuesto asesinato? El hijo de Eduardo, ahora rey Eduardo III, jamás desmintió del todo los rumores. ¿Sabía la verdad y prefirió callar para no poner en peligro su trono? El silencio real fue interpretado como una señal de que quizá su padre seguía vivo, oculto por conveniencia política. Los historiadores modernos han debatido durante siglos si el rey fue asesinado o si se le permitió vivir en secreto. Pero la verdadera respuesta podría estar en sus huesos. En 2018, un equipo científico analizó muestras microscópicas del sarcófago, donde supuestamente descansan los restos de Eduardo II, en la Catedral de Gloucester. No podían abrir la tumba, pero extrajeron rastros de ADN antiguo filtrados a la piedra durante siglos. Los resultados fueron inquietantes. El ADN coincidía parcialmente con la línea de los Plantagenet, la familia real de Eduardo, pero presentaba anomalías maternas imposibles de explicar con certeza. ¿Contaminación? ¿Degradación? ¿O quizá no era realmente él? Además, los rastros químicos indicaban que el cuerpo fue embalsamado, algo reservado solo para reyes. Todo parecía confirmar su identidad, y a la vez, mantener viva la duda. Los científicos sueñan con algún día poder secuenciar el genoma completo del cuerpo en Gloucester. Si los resultados coincidieran con los descendientes de los Plantagenet, el misterio quedaría resuelto. El verdadero Eduardo II murió en Berkeley. Pero si no, el mito del rey fugitivo se convertiría en realidad. La historia de Eduardo II no es solo la de un monarca caído. Es la de un ser humano traicionado, cuyo destino fue distorsionado por la política, el poder y el tiempo. Y gracias al ADN, la ciencia moderna podría estar a punto de revelar si su final fue una tortura espantosa o una fuga imposible. El caso de Eduardo II es una de esas historias que nos recuerdan que la verdad, incluso después de 700 años, puede seguir escondida bajo capas de miedo, manipulación y poder. Lo que alguna vez se consideró un hecho incuestionable, el brutal asesinato de un rey traicionado por su esposa y su amante, hoy se tambalea frente a la evidencia científica y los hallazgos arqueológicos. Es como si el tiempo, poco a poco, comenzara a levantar el velo de una mentira cuidadosamente construida. Su tumba, sus restos, los documentos y las crónicas antiguas no solo narran una muerte, sino también una estrategia política, una lucha por el control del trono y una venganza que marcó el destino de toda una nación. Cada registro de la época parece haber sido escrito con un propósito distinto, algunos para justificar la traición, otros para alimentar la leyenda de un rey débil, y unos pocos, quizás los más valientes, para insinuar que Eduardo II podría haber escapado y sobrevivido. El poder tiene la capacidad de alterar la historia, de borrar los hechos y fabricar una versión conveniente de la realidad. Pero lo que no puede eliminar son los rastros de la vida,
los huesos, el ADN, las cartas olvidadas y las coincidencias que persisten a través del tiempo. Hoy, con la ayuda de la ciencia moderna, cada fragmento genético se convierte en una llave que abre puertas cerradas durante siglos, permitiéndonos mirar de nuevo a los ojos de aquellos que creíamos conocer. Quizá nunca sepamos con absoluta certeza cómo murió aquel rey traicionado. Tal vez fue asesinado en la oscuridad de su celda, o tal vez logró escapar y vivir el resto de sus días oculto, viendo desde lejos cómo el mundo lo daba por muerto. Pero lo importante es lo que su historia simboliza, la eterna batalla entre la verdad y la manipulación, entre lo que realmente ocurrió y lo que el poder quiso que recordáramos. El ADN de Eduardo II no solo pertenece a un cuerpo sino a una época. Es un testigo silencioso que nos invita a mirar la historia con ojos nuevos, a desconfiar de las versiones oficiales y a entender que incluso las leyendas más crueles pueden tener un origen distinto al que imaginamos. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Eduardo II fue asesinado de manera atroz con un hierro al rojo vivo, como cuentan las crónicas? ¿O que logró escapar, burlando a sus enemigos y a la propia historia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te apasionan los misterios que la ciencia está resolviendo después de siglos, donde el ADN, los huesos y la verdad desafían las leyendas del pasado, suscríbete, porque aún quedan muchas verdades enterradas, esperando a ser descubiertas.